vi en su reseña y siempre la verdad es que ya le tengo el puesto el ojo desde hace un buen. Y y le comenté a Anita, le digo, oye Anita, ¿qué probabilidad hay de que me pases el teléfono de Luis Fernando? Dice, déjame hablar con él. Y así es. Pero entonces esta vez tuvimos la oportunidad de contactar a Luis Eduardo. Luis Eduardo, Ajá. y le digo, oye Luis Eduardo, preséntanos con con Luis Fernando. Dice, sí, déjame, lo No, sin platico. problema, sin problema. Yo encantado de la vida. La verdad es que el tema de tener espacios para platicar, charlar y hablar de los temas, pues de que sea, no importa, estamos a la orden. Y pues antes estuve 2 años ahí, no trabajando, porque estaba invitado ahí en TV Azteca con Carlos Mota, que tiene un programa que se llama El Negocio, y todos los martes íbamos ahí como colaborador a platicar del sector, platicar del sector agroalimentario, de diferentes temas. La verdad es que es tan amplio el sector que los temas, pues la verdad siempre hay que platicar, siempre hay temas que pueden ser de interés y hablar de las estadísticas o hablar de información del sector y todo, pues hay mucho que decir. Fíjate, y el tema, el nombre de Agrotitanes salió de allá de Sonora, de tu tierra. Pero ya ves que allá son los agrotitanes, pues. Pues sí, todos ellos, ¿no? Y entonces, un día digo, no, creo que todos somos agrotitanes, estando en en el rubro, todos somos titanes y todos tenemos esa ahínco de no poder, separarnos de las raíces, valorar las raíces y sobre todo Claro. el amor al campo, ¿no? Claro, no, no fundamental. La verdad que sí, conozco, te digo, trabajé muchos años, pues toda mi trayectoria ya básicamente, yo viví 45 años allá en Hermosillo. Entonces, ya tengo 14 años aquí en la Ciudad de México y no me desligo, nunca me desligo. Yo voy, antes iba cada fin de semana, iba 4 años y ya después mi familia se fue viniendo aquí a vivir aquí a México y pues ya no, ya el ir a Hermosillo pues ya es mucho menos recurrente, pero tengo muy buenos amigos allá en Sonora y en el sector sobre todo, porque también me desarrollé ahí en algunas organizaciones y empresas de allá de Hermosillo que pues son muy representativas ahí del sector agrícola, ¿no? Sí, claro. Déjeme, ya. Como buen hombre no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, entonces me estaba llegando un mensaje, digo, lo contesto. Oiga, y por decir, es bien, a mí la verdad es que me encanta Hermosillo, me gusta mucho Hermosillo, me gusta mucho esa tierra. Es más, yo viví en Monterrey y me decía mi esposa, ¿a dónde nos vamos? Le digo, pues vámonos a Hermosillo, le digo, allá hay negocio, allá hay donde hacer cosas y todas las cosas. Dice, no, nos vamos a Guadalajara, ¿no? Y como buen gendarme, pues hay que ir a donde va la mujer, ¿no? Sí, pero la verdad es que a mí Hermosillo me gusta mucho sus personalidades, las personas que están allá, este, hay mucho potencial, mucho negocio y dices, órale, ¿cómo del desierto hicieron un paraíso agrícola? No sé, y a lo mejor tú me puedes ayudar en eso, Luis Fernando. Yo creo que no hay otra parte. Bueno, sí debe haber otras partes, pero en México yo creo que no hay una parte a donde al desierto se le haya volcado de esa forma, ¿no? Pues mira, la verdad es que, bueno, fue un tema donde vinieron familias de otros países, muchos italianos, que vemos ahí, principalmente italianos, porque ve uno la historia de lo que era la costa de Hermosillo y pues la verdad es que, pues fue derivado tanto de familias locales, pero principalmente de familias que llegaron eh, pues huyendo de sus países y empezaron a encontrar de alguna manera el primer pozo que se hizo ahí en la costa del campo, que se llama El Fundador, precisamente porque fue el primer pozo que se perforó ahí en la costa de Hermosillo y encontraron agua y de ahí encontraron agua y en aquel tiempo pues era un tema donde se producía en aquellos años, se empezó a producir mucho trigo y algodón
Eso fue lo que durante muchos años en lo que es la zona de la costa de Hermosillo se iba produciendo y después bueno, fue creciendo también, fueron llegando más familias, ahí hay apellidos, los Giotonini, los Baranzini, los de Clerici, muchas familias que empezaron a llegar ahí algunas, como digo, extranjeras y otros locales que empezaron a invertir también en el campo y de ahí pues de encontrar pues agua subterránea, porque pues toda el agua que prácticamente se dedicaba para la agricultura en la región de la costa de Hermosillo son aguas de pozos y pozos profundos, bastante profundos, y de ahí, bueno, se empezó a desarrollar esa vocación me acuerdo que teníamos un programa de televisión ahí en Sonora que le llamamos Conquistando Valles y Desiertos. La realidad es que se conquistó el desierto a pesar de las condiciones del clima tan inhóspito que es ahí, porque los calores de verdad ahí en julio, agosto son de verdad muy, muy intensos y la verdad es que pues empezó a desarrollarse pues una agricultura muy, no digo tecnificada, pero sí con gente muy preparada que empezaba a trabajar ahí en la región de la costa de Hermosillo y después empezó a reconvertir, de pasar de ser una región eminentemente de trigo y algodón. En aquel tiempo pues le llamaban el algodón el oro blanco, ¿no? Pues la verdad es que se empezó a desarrollar un sector agrícola muy rentable, o sea, se empezó a crecer en hectáreas, en superficie, en la ciudad se veía también el desarrollo y la dependencia del sector agrícola en la ciudad de Hermosillo principalmente, y de ahí pues se empezaron a plantar naranjas, se empezaron a plantar nogales, se empezó a producir uva, primero uva industrial y después bueno, después ya con plantas como la Domecq, Vergel, había plantas para producir este aguardiente que principalmente iba para el brandy y posteriormente pues lo que ha sido un éxito ha sido pues ya totalmente una región reconvertida con frutas, hortalizas, eh, principalmente que es lo que pues ha dado pues un boom también y un desarrollo del sector agroalimentario. Se dio una reconversión productiva también por un tema en donde empezó a bajar la rentabilidad del trigo, del algodón, empezó a haber problemas y se empezó a reconvertir y con el tema del agua, de la escasez de agua también, pues se empezó a reconvertir en otros cultivos que eran mucho más rentables incluso pues también a utilizar pues, riegos más tecnificados, o sea, mayor tecnología en la producción de esas uvas o de esas hortalizas pues prácticamente es lo que hoy en día, pues, y que la gran mayoría de ellos se dedica al tema de la exportación, ¿no? Entonces, una región que llegó a tener 130,000 hectáreas de trigo, algodón, se reconvirtió en una región de alrededor no sé, alrededor de 30,000 hectáreas a lo mejor, pero mucho más, generando mucho más rentabilidad, generando más empleos, generando mayor desarrollo, pues para todos. Hoy en día, pues la región de Hermosillo ya está más diversificada, hay plantas automotrices, hay muchas maquiladoras, por su cercanía también con los Estados Unidos, y pues ya la agricultura ya no es la actividad preponderante, pero sigue siendo y teniendo un papel pues muy importante en el desarrollo, pues en este caso de la ciudad de Hermosillo, ¿no? Totalmente. Fíjate que parte del programa siempre está enfocado a la persona. Queremos saber quién eres tú, que Ok, desde el punto de vista profesional, humano y todo lo que tenga que ver con la persona. Después de eso nos volcamos a cómo te preparaste para hacer esto, ¿no? Después de eso agarramos y decimos, ¿y ahora qué haces, no? ¿Y cuál es la ok. trascendencia? En sí, el podcast está basado en eso, en descubrir a las personas. Creemos que son libros vivientes y que nos pueden compartir mucho Claro que sí.
para este campo, ¿no? Y Claro que fíjate que sí. también antes de empezar el episodio, déjame, me quito la gorrita, porque pues siempre le damos gracias a Dios de poder estar aquí juntos, de poder estar queriendo hermanar ideas o unir ideas para poder generar algún tipo de aliciente o alguna palabra o alguna idea para que las personas que están o que nos escuchan tengan esa bondad de parte de nosotros, ¿no? Y entonces Claro, siempre le damos gracias al de arriba porque nos permite estar juntos. Checo, claro. Hola, ¿qué tal, señor? Soy Sergio Gutiérrez, y fíjese que ahorita, como dice mi hermano, eh, agradecemos que ahora estemos juntos, que se hayan alineado las estrellas y la energía del universo nos haya puesto en este lugar, porque sin esa razón pues no podríamos apoyar al campo mexicano, que a nosotros nos interesa muchísimo, que se recorran esos estigmas que tenemos como mexicanos y que nos vayamos y que florezcamos, así como Hermosillo, queremos que florezcan otras partes del país que sean también igual de productivas, igual de amorosas con el campo. Muchas gracias, señor Luis. No, al contrario, gracias a ustedes y también, digo, yo también soy católico y doy gracias a Dios todos los días de, de tener trabajo, de ver la luz del cada día, entonces pues estamos en el mismo y sí, importante y les agradezco esta oportunidad también por el tema que pues somos unos apasionados de este sector, y el tema de producir alimentos es una producción muy noble, es el cómo hacer que la tierra produzca, el cómo hacer que el agua se convierta en alimentos. Y a veces creo que en opinión pública la gente se pierde y cree que en el súper o en los Así, ¿no? supermercados es donde ahí se dan los alimentos y creo que es Claro. importante que también pues se revalore la importancia que tienen los productores, que tiene el campo en sí, el campo mexicano. Y qué bueno que existan estos espacios que ustedes manejan aquí en Agrotitanes para que la gente pueda conocer también de viva voz de muchos de los que de alguna manera pues hemos vivido en el sector. Digo, mis orígenes, ahorita si quieren lo platicamos algo de eso, pero pues están relacionados al sector de siempre y ahorita pues en una encomienda importante en un organismo que es el Consejo Nacional Agropecuario, pues que es el organismo cúpula del sector agroalimentario a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues hay mucho que hacer y tratamos de hacerlo lo mejor posible día con día, ¿no? Muchas gracias. Gracias. muchas gracias. Pues bueno, si Pues estamos quieren, dándole. le doy entrada. Pues Ok, bienvenidos a Agrotitanes. Bueno, bienvenidos a Agrotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. El día de hoy tengo una gran emoción de poder entrevistar a nuestro invitado, un gran aprecio y sobre todo también una gran gratitud hacia él. Y pues Checo, me gustaría si puedes ayudarme también con esta introducción. Agroitanes, bienvenidos. Nos da mucho gusto. Hoy estamos con alguien que nos puede poner en un contexto muy particular acerca de la agricultura en México. Han marcado hito y creo que debemos de escuchar bien lo que nos va a contar, no solo por el tema personal, sino también por las cifras que nos puede dar, que nos pueden ayudar a tomar un buen rumbo, mejores decisiones y sobre todo a producir mejor. Muchas gracias. Gracias. Mi estimado Luis, si pudieras darnos el honor de presentarte, ¿quién es Luis Fernando? bueno, muchas gracias. Antes que nada, pues agradecerles la invitación a participar en este programa de Agrotitanes. Felicitarlos por esa labor que realizan también por dar a conocer las entrañas del campo mexicano, de las diferentes regiones y de personajes que de alguna manera pues estamos involucrados en el sector agroalimentario. Siempre es importante que el público, que la gente conozca qué pasa en el campo, hacia dónde va el campo, qué se hace en el campo y por qué la importancia que tiene, no solamente en la producción de alimentos, también en la generación de empleos de toda la gente que vive en el campo, de todos los que de alguna manera pues tenemos que, como todos, alimentarnos y todos vivimos del campo, ¿no? En el desayuno, en la comida, en la cena o hasta cuando nos vamos
de fiesta también, ahí están las cervezas, ahí están los tequilas, ahí están, el campo está presente realmente en la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, pues yo soy Luis Fernando Aro, soy ingeniero Luis Fernando Aro, soy ingeniero agrónomo de profesión, actualmente soy director general del Consejo Nacional Agropecuario, ya tengo 14 años ya en esa encomienda como director del Consejo Nacional Agropecuario y pues soy un apasionado de este sector, soy un apasionado desde niño, desde que mi padre teniendo junto con sus hermanos pues un rancho ganadero que pues aunque era un poquito más de ir de vacaciones ahí a Rayón, Sonora, que era donde está ese rancho que existe todavía y algunos primos, hermanos míos todavía siguen en la explotación ganadera de que hacen quesos, es muy conocido los quesos de ahí de Rayón Sonora también, muy tradicionales el queso cocido que se produce ahí y posteriormente, bueno, pues estudiando desde la preparatoria en carreras y en especialidades que siempre iban relacionados al tema del sector agropecuario. Primero ahí en la preparatoria, en el Cebati 132, que fuimos la primera generación de ese Cebatis en la especialidad de suelos y fertilizantes y posteriormente pues en la Universidad de Sonora estudiando ingeniero agrónomo en la especialidad de fitotecnia y también, bueno, teniendo ahí un tema de un diplomado también en agronegocios en el TEC de Monterrey, ahí en el campus Sonora, ¿no? Entonces, pues mi vida profesional pues, y personal, la verdad, siempre ha estado ligada al sector agropecuario. Mi padre trabajó 51 años en el extinto, lo que era Mezquital del Oro, que era pues una de las grandes empresas productoras de pollo, de aves, de pavos y bueno, de muchas cosas, porque también producían muchos productos lácteos, pero era como, pues lo que a lo mejor era hoy Bachoco, ¿no? Era una empresa realmente grande. Mi padre toda su vida trabajó eso, entonces, pues la verdad es que, como les digo, toda mi vida ha estado ligada, a este apasionante sector que es el sector agrícola y en nuestro país, ¿no? Fíjese que hay varios temas, como bien lo decía mi hermano, que nos gustaría tocar. Sin embargo, hay un tema que me gustaría como resaltar de su vocación y de su servicio. Normalmente en Sonora, pues eres agricultor, tienes toda esa situación de ligarte a la producción, de estar en el campo agrícola, pecuario, tener ese vínculo con la tierra o ese vínculo con la actividad. Sin embargo, hay posiciones, como en el caso la de usted, que no precisamente tienen que estar en el día a día en el campo, sino trabajar por el campo. Y esa es una parte de, ¿cómo le podía decir? Eh, de servicio. ¿Dónde vio usted esa parte de querer servir al otro desde otra perspectiva y no precisamente desde el surco? Pues mira, yo creo que al final del día, yo trabajé en el surco, como dicen, yo estuve en el campo. Mi primer trabajo fue como asesor técnico en un campo en la costa de Hermosillo, en el campo San Antonio, de, en aquel tiempo, en paz descanse, don Enrique Camú, de la familia Camú, ahí en Hermosillo, y asesorábamos, yo trabajaba para una compañía de agroquímicos, que se vendían pues todos los productos herbicidas, plaguicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes, y de alguna manera mi vida, como comentaba ahorita, ha estado ligada al campo, pero también conociendo qué es lo que pasa en el campo, ¿no? Y era un tema en donde desde muy pequeño también el ver cómo el conocimiento que de alguna manera pues, se generó en la actividad profesional, en la universidad y en la escuela, pues de alguna manera va uno y lo aplica ya en la práctica en el sur, con el campo, ¿no? Y de ahí el tema que
que yo decía, pues un poquito antes de salir, de hecho, de la escuela, porque al final a mí nada más me quedó una materia el último semestre, y yo empecé a trabajar ya con uno de mis maestros que era dueño, es dueño de hecho de esa compañía de agroquímicos donde trabajábamos, y yo decía, oye, pues qué padre ¿De estar. casualidad no es Ham? Sí, claro, Ah, agroquímicos, perfecto. yo De trabajé con Químicos Juan. ellos. Ok. Fue mi primer trabajo ya formal en Agroquímicos Ham, ahí duramos un tiempo, y la verdad el aprendizaje que tuvimos ahí también, como mi maestro y como mi jefe también ya como de Mario Álvarez, que fue mi profesor, y también pues fue mi jefe en Agroquímicos Ham, pues íbamos a la Costa Hermosillo y ahí pues asesorando, ahí viendo a ver qué plagas hay que aplicar esto, hay que aplicar esto otro para tratar, pues, lógicamente de que pues de tener la mayor productividad, la mejor calidad de los productos, evitar que hubiera problemas de daños de plagas o de enfermedades que pudieran afectar y que afectan a los cultivos, ¿no? Y esa parte a mí me dio pues también esa vocación de servicio, ¿no? De decir, puedo contribuir a hacer algo bueno, a que se levanten mejores cosechas, a que se produzca mejor, a que se produzca más con menos, esa parte de que creo que de ahí empieza ese amor por querer hacer algo y por querer influir y poder tratar de ayudar de alguna manera. En aquel tiempo, digo, yo era estudiante y yo decía, pues, híjole, qué padre, porque estás aquí y todavía me pagaban, ¿no? Pero para mí era un tema de un aprendizaje, aún así, porque yo iba saliendo prácticamente casi saliendo de la universidad y ya tenía ese tema del poder, eh, pues no ayudar, sino trabajar, pero pensando en que pues para mí era más un aprendizaje que recibías una retribución. A raíz de eso, un agricultor ahí, don Enrique Camus, me ofrece y me dice, oye, ¿y por qué no te vienes aquí a la Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo, que en aquel tiempo era de las primeras uniones de crédito que se formaron a nivel nacional, muy de la mano con la Unión de Crédito del Yaqui, del Valle del Yaqui. Fueron las primeras uniones de crédito que se formaron y pues en aquel tiempo ya pues el negocio agrícola ahí no iba a menos, había problemas ahí. Me invitan a participar ahí y de ahí entra pues mucho el tema de entrar a una organización que realmente pues era una organización de servicios al productor. Era de otorgar financiamiento, era de dar asesoría, era de comercializar las cosechas de muchos de los productores ahí que tenían trigo, tenían garbanzo o tenían algún otro tipo de productos, de cártamo que se comercializaba y se procesaba en esas organizaciones que existían y que fueron muy importantes, y digo fueron porque ya no existen, esa unión de crédito ya dejó de existir, y luego de ahí, pues el tema de continuar trabajando precisamente en esas organizaciones que son de servicio al productor, que son de ya no estar a lo mejor ahí en el surco, de no estar en el campo de batalla, pero sí de conocer, de ir conociendo el sector y cuáles son las necesidades que vienen a apoyar la producción de alimentos y a los agricultores, ¿no? El buscar, pues, apoyos para, por ejemplo, el subsidio de la tarifa eléctrica, el tema del presupuesto, de los presupuestos que el gobierno, de alguna manera, así como en Estados Unidos o como en otros países dan a los productores, pues el proponer hacia dónde deberían de dirigirse esos presupuestos, todo el tema de la sanidad e inocuidad, Senacica, a todos pues los juntas locales de sanidad vegetal para tratar de que se mantuviera pues un sector productivo, limpio y que pues no hubiera problemas con plagas que puedan ser cuarentenarias y que podían afectar la producción de alimentos, ¿no? Entonces, de ahí, de esa unión de crédito, luego ya trabajo en otra organización que era filial, Almacenadora de Hermosillo, que también es otra organización que básicamente se dedicaba más bien a todo lo que era la captación de cosechas, todo el tema
de almacén de productos, de cosechas y de venta de agroquímicos también, y la comercialización de esos productos, tanto a nivel nacional como, pues me acuerdo en aquellos años aventurándonos al tema de comercializar el garbanzo en otros países, en España, en Turquía, en otros países, que normalmente el garbanzo que se produce, pues se sigue produciendo en México, pues gran parte de ellos, aunque es importante el mercado nacional, pero principalmente se va para la exportación, ¿no? Y ya de ahí, bueno, hay otra organización que antes de venirme a la Ciudad de México, la asociación de AOANS, que es la Asociación de Agricultores del Norte del Estado de Sonora, y vuelve a ser una organización, bueno, representativa de todo el norte de Sonora, desde Guaymas, Hermosillo, de Caborca, San Luis Río Colorado, y representando a los agricultores y a todo el sector agrícola, principalmente del norte del Estado de Sonora. Eso me da pie a conocer el Consejo Nacional Agropecuario, porque la OANS pues es parte del Consejo Nacional Agropecuario y empezamos a participar a nivel nacional, pues representando a los productores de ahí del norte del estado de Sonora, y de ahí surge la oportunidad hace 14 años de estar en el Consejo Nacional Agropecuario, y como bien dices, ¿no? En un tema pues, de venir con muchos antecedentes del servir al sector, aunque no es el servirlo directamente del surco, pero sí directamente y mucho más importante hoy en día, pues tratando de influir donde se toman las decisiones a nivel nacional y que realmente pueden marcar el rumbo, ya sea positivo o negativo para el sector. Lo que procuramos nosotros, pues siempre es proponer, pues que haya condiciones favorables para los agricultores, para el sector, el tema de capacitación, de innovación tecnológica también, que conozcan qué es lo que está pasando a nivel mundial con el sector agropecuario, qué se está demandando en la cuestión de alimentos. Pues todo eso al final del día es parte de la función que hoy en día realizamos como en la dirección del Consejo Nacional Agropecuario, ¿no? Y que fíjate que quería preguntarte esa parte. Realmente el Consejo Nacional Agropecuario, pues yo creo que CNA, siempre lo vemos así de que la CNA y la CNA y la CNA, y es algo usual, recurrente. Sin embargo, en el fondo, a veces se pierde esa información. Realmente, ¿cuál es la importancia de la CNA, no? Pues mira, empezando el Consejo Nacional Agropecuario, curiosamente este año, el 2024, cumplimos 40 años de haberse constituido. Se constituyó el 27 de abril de 1984. Se forma con la necesidad de contar con un organismo representativo del sector, principalmente y en aquellos años en donde había el tema, pues de que se empezaba a dar el tema de la apertura comercial de México y había que, pues defender los intereses del sector, había que tener una representación del sector, y se crea este Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cuál es su importancia y cuál es su función y cuál es, pues realmente, y algo muy interesante que yo siempre lo comento, que el Consejo Nacional Agropecuario representa a toda la cadena productiva del sector agroalimentario. Representamos el 75% del PIB agroalimentario que se genera a nivel nacional, y el 80% de las exportaciones agroalimentarias la realizan socios y asociados de manera directa o indirecta que pertenecen al Consejo Nacional Agropecuario. Y lo pongo así muy como un ejemplo. Dicen, oye, pues ¿cómo representa tanto? ¿No? Digo, principalmente representa asociaciones de productores de todo tipo de productos agrícolas, y agrícolas hablo pues de asociaciones, por ejemplo, de productores de aguacate, por ejemplo, a nivel nacional. Está la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de México, que representa alrededor de 20,000 productores, esa sola organización, y pues ellos exportan pues el 80 y tantos % que exportan el aguacate principalmente pues de Michoacán, ¿no? Y ahora ya que se abrió Jalisco, pues ahora ya también hay una organización en Jalisco que es muy representativa de los dos estados en donde actualmente se puede exportar este
hacia Estados Unidos, ¿no? Que tienen la autorización para poder exportar, pero así están organizaciones del sector de cítricos o de berries de uva de mesa, por ejemplo, que ahí en Sonora están la Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa, están también pues de los porcicultores, del caso de los avicultores, que todos los empresas y son asociaciones, la Unión Nacional de Avicultores o la OPORMEX, que es la Organización de Productores de Porcícolas de México, en el tema de la pesca y acuacultura, en la parte forestal, en toda la parte de la agroindustria. Yo entro a un supermercado y veo a todos los socios del Consejo Nacional Agropecuario, ahí ves a Bimbo, ves a Coca-Cola, ves a Sigma Alimentos, ves a Bafar, ves a Lala, ves a Nextlé, ves a todas las empresas y son parte del Consejo Nacional Agropecuario. Entonces, esa parte nos da una gran fortaleza y la principal función, pues, es defender, promover, lógicamente, por una parte, el desarrollo del sector agroalimentario, el proveer información hacia los socios y asociados de qué es lo que está pasando en el mundo y en el sector agroalimentario, el proponer políticas públicas, principalmente a los gobiernos, para que hagan suyas acciones o programas que realmente vayan enfocadas a aprovechar las oportunidades que hay que tiene el sector agroalimentario. Y creo que una de las principales funciones que yo diría que tiene el Consejo Nacional Agropecuario es el que realmente se valore la importancia que debe de tener el sector agropecuario, agroalimentario a nivel nacional, que realmente se le dé la justa dimensión a las y los productores del campo mexicano, que día con día se la juegan, que día con día hay algo que decían alguien, pues es una actividad que depende de los actos de Dios, ¿no? Depende de la naturaleza, depende del clima, depende de repente de las plagas, enfermedades, depende de condiciones que a veces incluso podrían estar no en manos de las decisiones de los agricultores, ¿no? Una helada, un tema de la sequía, por ejemplo, que estamos viviendo ahorita, pues son situaciones que los agricultores tienen que ver la manera de cómo mitigar los impactos de esos condiciones adversas, ¿no? Para el clima y que afectan, lógicamente, si nos afectan a los humanos, cuanto más a las plantas, y a los animales, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que hacemos y creo que en ese sentido, esa representación que tiene el Consejo también, pues te da una fortaleza, ¿no? De gestión, te da una fortaleza para que, y al final del día, digo, en muchas situaciones, los gobiernos pues toman la opinión pues de quienes saben, ¿no? De quienes le conocen y quienes de alguna manera, no solamente el gobierno ejecutivo, hay una muy buena relación también con la Secretaría de Agricultura, por obvias razones que es la Secretaría del Sector, pero también con diputados, con senadores, porque de repente salen temas que pueden afectar incluso el desarrollo del sector por temas ideológicos o por temas que realmente no vienen a favorecer el desarrollo del sector y al contrario, le pueden poner algunas barreras. Para eso estamos nosotros, para tratar de impedir que se pongan barreras y en un tema que tiene que ver también con producir alimentos, pero hacerlo de manera sustentable y responsable, no es un tema de los agricultores, pues cada vez utilizan tecnologías que son mucho más amigables con el medio ambiente. Hoy vemos en los sistemas de riego que tienen una eficiencia del 80-90% de eficiencia en el uso del agua. Pues eso es lo que promovemos, una agricultura eh, cada vez más sustentable y cada vez más productiva también, el cómo poder hacer más, producir más, pero aunque sea con menos agua o con menos superficie, también tratamos de promover todo ese tipo de prácticas que sean más sustentables y amigables con el medio ambiente y también con todo el entorno, ¿no? Con que también los trabajadores vivan en condiciones mucho más adecuadas, las familias de los trabajadores,
Entonces, hoy en día vemos un sector mucho más responsable. Eso ha sido un tema que ha venido evolucionando a través del tiempo y que se ha ido, pues, cada vez más productores. Hay mucho que hacer todavía, pero cada vez vemos mucho más esos productores que al final de cuentas no solamente ven la parte de ganar dinero, sino también de mejorar las condiciones del entorno, ¿no? Híjole, una responsabilidad muy abundante. Hablarlo en todos los sentidos, de aprendizaje, de monetarios, de inferencia social, política. Y me gustaría preguntarle eh, cómo se lleva en hombros esto si estamos hablando del 80% de exportación, el 75% del Producto Interno Bruto de lo que produce México. Y aparte somos una potencia mundial en agroexportación. Y aparte ver que no nomás en México, sino en otras latitudes también se están dando unas, unos temas yo digo que muy sucios, para no decirlos de manera más suez, contra la agricultura, porque no más es en México, sino es a nivel mundial. Están pasando panoramas que dices, oye, ¿por qué atentas a un recurso tan básico, a un recurso tan esencial como es el campo? ¿Cuál es la perspectiva que tienes sobre eso? Fíjate qué bueno que comentas eso porque me das pie a comentar algo que es cuando no dimensionamos realmente la importancia que tiene el sector. Y es donde, sin tener la información suficiente, y yo siempre digo, sin tener lodo en los zapatos, sin conocer realmente el cómo se vive y el dentro del campo y lo realmente que no es fácil. Yo en algún momento hice mis pininos de agricultor y la verdad, bueno, pues en alguna ocasión nos fue muy bien, pero en otra ocasión una helada acabó con el cultivo y pues la verdad es que ahí, pues salvo que tengas un seguro ahí contra la helada, pues te medio recuperas ahí de la inversión que hiciste, ¿no? Pero qué bueno que comentas esto del que a veces se sataniza el tema de la producción de alimentos o que los agricultores se están acabando el agua y están contaminando el ambiente y la verdad, digo, y dicho, por sí es como, yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de los automóviles, ¿no? Que dicen, oye, pues es que los automóviles contaminan y que, sí, pero pues los automóviles hay regulaciones para que los automóviles contaminen menos, las tecnologías hoy en día que vienen avanzando en el tiempo, pues ya hay automóviles híbridos, ya hay automóviles eléctricos, y es algo en donde la evolución misma nos va dando pie a que podamos ir avanzando. Y algo muy importante, el mayor reto que tenemos, y posiblemente como humanidad, incluso en el Foro Económico Mundial en Davos, cuando se miden los principales riesgos que vive la humanidad hoy en día, pues uno de ellos es una posible crisis alimentaria. Y el gran reto que tenemos es cómo le vamos a hacer para aumentar la producción de alimentos, entendiendo que hay una demanda creciente a nivel mundial. Para el 2050 vamos a ser casi 10.000 millones de habitantes en este planeta y la FAO estima que para el 2050 tenemos que aumentar la producción de alimentos en al menos un 60% de lo que actualmente estamos produciendo. Y se dice fácil, pero cuando no tenemos escasez de agua, tenemos un cambio climático, tenemos una degradación de suelos, no tenemos mayor frontera agrícola, o sea, no tenemos mucha más superficie que podamos destinar a la producción. Entonces, lo único que hay es que, pues, tenemos que ser más productivos por metro cúbico de agua que utilicemos, o por unidad de superficie, o por unidad animal. Y lo que siempre hemos dicho nosotros, que en dónde está la solución de esto, es en la innovación tecnológica. Hoy en día, la innovación tecnológica está haciendo los sistemas de producción mucho más eficientes en el uso del agua, en el uso de los recursos naturales, en productos que a lo mejor son mucho más amigables con el medio ambiente.
no quiere decir que alguien me decía, oye, pues que el glifosato, que ahí está un tema complicado, que lo quieren eliminar, y decían, pues a ver, tómatelo, a ver si es cierto que no es dañino para la salud. A ver, todos los productos químicos son dañinos para la salud, pero hay maneras en que se pueden utilizar. ¿Por qué no me lo tomo? Porque no está hecho para que se lo tome el humano, está hecho para aplicarlo en las malezas y para que combata las malezas, ¿no? Entonces, pues es como si tú tomaras pues no sé, el jabón detergente que tienes y te lo tomas, pues te va a causar daño, por supuesto. Entonces hay maneras en que se deben de utilizar y hay maneras en donde lo que siempre hemos dicho nosotros, que sea la ciencia y la evidencia científica quienes realmente determinen el cómo se deben de usar y para eso pues hay todo un proceso que se utiliza y eso que comentas tú de que a veces pues hay personas que tratan de, de desnificar al productor, de satanizar el hecho de que pues está el tema, a ver, señores, se están acabando el agua, pues a ver, el agua no se está acabando. El agua, tenemos que ver la manera de cómo en todos los usos buscamos la manera de que sea más eficiente y en lugar de ver y en lugar de ver el sector agrícola como un problema, deberíamos de verlo como una solución. Si buscamos la manera y ya ha habido hay casos de éxito en donde debemos de invertir en infraestructura hidroagrícola, donde debemos de invertir en que sea más eficiente el uso del agua en la agricultura, pero que al final de cuentas esa agua, pues, pues esa agua se convierte en alimentos y a veces la gente se pierde. Bueno, a ver, vamos a dejar de usar agua, vamos a dejar de producir alimentos entonces. La realidad es que lo que tenemos que hacer es siempre estar eh, en la vanguardia de la innovación tecnológica y también los gobiernos tienen que pensar en ver cómo apoyar principalmente a los pequeños y medianos productores, porque los grandes productores, y lo vemos a nivel nacional, pues ellos ya de alguna manera han tenido acceso a financiamiento, a innovación tecnológica pues y hoy en día vemos lo que platicábamos en Hermosillo, pues en la costa de Hermosillo ya pues toda la superficie que se tiene pues está de alguna manera tecnificada, ¿no? Entonces es una agricultura mucho más eficiente, vemos los invernaderos, por ejemplo, las producciones que se tienen, que es increíble la diferencia de producir en un invernadero, por ejemplo, bajo condiciones controladas. Pues hacia allá tenemos que ir, el uso de la información, de los drones, de los satélites, de la agricultura inteligente, pues eso es lo que tenemos que hacer y la verdad es que en nuestro país, en México, pues tenemos que modernizar el campo. O sea, ese es un gran reto que tenemos que buscar la manera de hacer más productivo y más eficiente al campo mexicano y no nomás a los grandes, sobre todo el tema de los pequeños y medianos productores, pues también hay que capacitarlos y darles las herramientas que sean necesarias para que puedan hacer esa producción y que podamos garantizar al final del día el abasto de alimentos, no solamente a nivel nacional, como comentabas tú, México hoy en día es el 12º productor de alimentos a nivel mundial. Somos el 7º exportador de alimentos en el mundo. O sea, México juega un papel importante en la producción de alimentos y estamos viendo como que hay personas que de alguna manera pues tratan de satanizar lo que están haciendo los agricultores, cuando lo que realmente deberíamos de tener es pues un sentido de orgullo por todo lo que hacen y todo el trabajo que día con día realizan en el surco y en el campo mexicano, ¿no? Sí, la verdad es que México está lleno de agrotitanes, ¿no? Está lleno de personas que tienen esa pasión y el amor por producir. Eh, hay cosas que me gustaría como preguntarte cómo lo enlazan, ¿no? Por decir, en el caso del vínculo de las tecnologías innovadoras con el agricultor, a veces se queda, y esto lo quiero poner así como que como con un dedo en la llaga para Ujú. ponerte, porque a mí me tocó, tenemos una nanopartícula que es una partícula interesantísima para el control de plagas, perdón, de enfermedades, y resulta ser que yo se lo llevé a un agricultor y ese agricultor agarraba y le quitaba las etiquetas para que los otros agricultores no vieran
que estaban controlando. Entonces, digo, a pesar de que somos muy, muy envidiosos en querer que el otro mejore, aún así tenemos una realidad muy esperanzadora en el sentido de que no va a haber cosa que detenga a México, porque en primer lugar somos un país muy, muy beneficiado por nuestro aliado del norte o por la zona donde pertenecemos. Aparte, el tema del agua es un tema complejísimo. Sin embargo, siempre salen adelante cosas que pueden hacer que haya mejoras. Y quería preguntarte eso, ¿cómo hacer vínculos las empresas que tengan tecnología con la parte de la CNA para poder aportar más al campo? ¿Cómo se crean esos vínculos por parte de Claro. ustedes? Mira, aquí algo importante que en lo que comentas, es algo en cómo hacer llegar la tecnología, ¿no? A veces, mira, una de las cosas que vemos aquí en México, desafortunadamente, invertimos muy poco en tecnología. Como gobierno, que siempre se dice que debemos de aportar alrededor del 2% del PIB nacional debe de ir al tema de innovación tecnológica en general, no solamente en el sector. Pues la verdad creo que no aportamos ni el 0.2% al tema de innovación tecnológica, mas sin embargo, muchos productores y en la parte privada genera innovación tecnológica. Las grandes empresas que también constantemente están innovando en temas de nuevos productos, de nuevas semillas, de mejoramiento genético, en el caso de animales también de mejoramiento genético de los animales, ¿no? A través de cruzas que se hacen y de ir mejorando, pues de que cada vez, por ejemplo, existan semillas, por ejemplo, que sean resistentes a la sequía o que sean resistentes a ciertas plagas o a ciertas condiciones adversas. Entonces, pues es parte de un proceso que se va innovando y que al final México se ha convertido pues en un importador mucho de innovación tecnológica más que de generador de esa tecnología, ¿no? Ahí lo que yo destacaría es que requerimos tener políticas públicas que realmente vayan enfocadas para que realmente podamos hacer llegar esas tecnologías aquí al campo, al surco, a los productores. Y cuando digo esto, pues nosotros como Consejo Nacional Agropecuario, por ejemplo, acabamos de terminar un trabajo que es un trabajo que normalmente lo hacemos previo a cada cambio de gobierno. Hicimos un trabajo que se lo vamos a compartir, por supuesto, un trabajo que le llamamos Visión de Futuro del Sector Agroalimentario Mexicano. ¿Y qué es? Pues no es más que una serie de propuestas de política pública, de lo que tiene que hacer el gobierno, pero también de lo que tenemos que hacer nosotros como iniciativa privada, como la parte de los productores. Incluye ahí un tema muy importante en donde sentimos que la academia no está tan vinculada al sector y creo que es una parte donde tenemos que buscar la manera de cómo vincular más las necesidades que hay en el sector con el sector académico, con las universidades, con los centros de investigación, y que realmente se pueda estudiar y se pueda desarrollar tecnología, pues que realmente atienda las necesidades locales o las que tenemos en nuestro país, ¿no? Yo creo que es un tema en donde donde número uno tiene que haber un tema de capacitación para los pequeños y medianos productores. Ahorita con toda la tecnología que hay maneras en que podamos hacer llegar mucho más fácil la información a través, por ejemplo, de los celulares o de esa tecnología que podemos ir desarrollando y que lógicamente lo que decimos es un tema de la generación de tecnologías, pero creo que lo más complicado es la adopción de las tecnologías, que los productores realmente primero conozcan. Tenemos un tema, así hay que comentarlo en algunos casos o en algunas regiones del país que nos toca visitar, en donde hay usos y costumbres, donde los productores dicen, pues es que la semilla que mi tatarabuelo sembraba y ahora yo también pues continúo con eso, pues la realidad es que lo que ha venido pasando, y qué bueno que permanezcan esas tradiciones, no es que se quieran eliminar,
pero paralelamente debe haber esa parte donde si el productor queremos que realmente se arraigue a la tierra, algo muy importante que no se ha comentado aquí o no hemos comentado es cómo le hacemos también más atractivo a los jóvenes para que volteen a ver al campo como una buena alternativa de desarrollarse tanto de manera personal como profesional. Y la verdad, y hay que decirlo aquí, el campo se está haciendo viejo y tenemos que ver la manera de cómo yo esa parte la veo sobre todo en la parte de la tecnología, cómo los jóvenes a través de la tecnología pueden aplicarse al sector agroalimentario con todo el uso de información satelital, de el tema de los drones, el tema de la agricultura inteligente, de la agricultura, incluso de la inteligencia artificial que ya se está utilizando también en muchas partes. Ya vemos en algunos países que están usando hasta la robótica en la agricultura y que están cosechando berries, por ejemplo, en algunos invernaderos, y ya no es con gente, son con robots, ¿no? Entonces, pues creo que hay mucho, eh, futuro hacia adelante y esa visión de futuro que nosotros lo estamos presentando a las candidatas, al candidato a la presidencia, pero también a todos los que de alguna manera, pues son tomadores de decisión. Digo, estamos viendo también que va a cambiar todo el Congreso de la Unión, cambia toda la Cámara de Diputados, cambia el Senado de la República, son 9, bueno, 8 gobernaturas más la Ciudad de México que también cambia. Entonces, pues hay que influir con los tomadores de decisión y hacerles ver qué es lo que hay que hacer y qué es lo mejor que hay que hacer y cómo hacerlo para que no solamente al sector le vaya bien, sino que a México le vaya bien, sino que las gentes de alguna manera que están involucrados o que estamos involucrados en el sector agroalimentario, que no falten los alimentos, que los alimentos puedan llegar con la calidad y la inocuidad que se requiere y sobre todo también a precios accesibles, ¿no? Porque el día de mañana, digo, hemos visto los aumentos de precios, algo que es muy importante que siempre hemos comentado, no hemos vivido el tema de que no hay alimentos, no hemos vivido el tema de que entremos a un supermercado, un centro de distribución y que no veamos alimentos en los anaqueles, ¿no? Ya no digo que estén caros, no hemos visualizado ese tema y creo que pues no queremos que llegue, ¿no? Y es como el tema del agua, que ahorita estamos viviendo a nivel nacional una sequía fuerte, que ya recurrente de muchos años, y a veces lo que pasa es que en los gobiernos pues empezamos a tomar decisiones cuando ya el problema lo tenemos encima y no tomamos las medidas preventivas para evitar de que eso suceda, ¿no? Y pues ya pasó en Monterrey cuando vimos el tema pues de que se acabó el agua y pues no, pues había tandeos en Hermosillo, pues también hemos vivido esa situación de los tandeos de agua. Se tiene que buscar soluciones y se tiene que invertir y sobre todo en decisiones preventivas para que, por ejemplo, en el caso del sector agrícola, pues no nos esperemos a que el día de mañana los agricultores digan, pues ya no es negocio sembrar, ya no es negocio porque me quitaron todas las herramientas que tenía para producir, porque las condiciones, porque ya no hay financiamiento, porque ya no hay políticas públicas que realmente pues vengan a darle certidumbre al productor también en el tema de la producción de alimentos, ¿no? Temas complejísimos, complejísimos, y pensar que antes el dicho era de que la agricultura solamente se organizaba para los votos, y actualmente tenemos que organizar la agricultura no para un sustento nada más de cambio de gobierno, sino realmente para un sustento de supervivencia de pueblo. Checo. Claro. Hola, en esta misma situación, muchas gracias. En esta misma situación quería preguntarle, porque sé que hay que influir. Al principio usted nos comentaba lo importante que fue el tema escolar en su entorno para poder eh, ir apoyando en alcanzar esos objetivos de producción. Actualmente, ¿qué necesita el campo de las escuelas desde bachillerato hasta universidades
¿Qué deberían de estar observando los jóvenes para poder impactar y poder alcanzar esos en el futuro, a mediano tiempo, a ¿Mm? alcanzar los objetivos que se están buscando? Pues mira, yo creo que básicamente este es un tema en donde es una responsabilidad de todos. Digo, también el tema de decir que la academia está desvinculada a lo mejor de, de los sectores productivos, pues creo que también ha sido parte de que los sectores productivos tampoco hemos buscado y tratar de vincular. Hoy en día estamos trabajando con algunas universidades, como la Universidad de Chapingo, con algunas otras universidades. Nosotros, por ejemplo, realizamos un evento que lo hacemos anual, que es el Foro Global Agroalimentario. Es el evento más grande que hay, no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica. Invitamos a muchísimas universidades y a estudiantes de carreras universitarias, pero relacionadas con el sector agropecuario, y los becamos para que asistan, a que se den cuenta qué es lo que está pasando en el mundo agroalimentario. Traemos a expositores pues de muchas partes del mundo. El año pasado trajimos de 17 países, y que nos vengan a platicar qué está pasando en el sector, cuáles son las nuevas tecnologías que se están utilizando, las nuevas maneras de producción, qué es lo que están demandando los consumidores también, que es algo muy importante, que a veces cuando más estamos produciendo y no nos vemos y no estamos tomando en cuenta por ejemplo, el consumidor que cada vez quiere alimentos más saludables, el consumidor quiere alimentos que a lo mejor pues sean mucho más fácil de elaborar. El ama de casa pues normalmente ahora trabaja, antes no trabajaba, y ahora pues son productos procesados en donde ya prácticamente pues calientas el producto y ya está listo para que te lo puedas comer o algo. Entonces hay mucho tema de alimentos congelados, de alimentos eh, lógicamente que cada vez sean más saludables, incluso que para la persona. No digo que otros no lo sean, pero ya las dietas cambian de alguna manera también las preferencias. Y creo que ahí el tema que se comenta, Checo, es un tema de tratar de ir avanzando en esa vinculación, en donde realmente las carreras que actualmente se estén estudiando, pues atiendan realmente lo que se está demandando en el sector, ¿no? Y hay carreras como, no sé, por ejemplo, hablar del medio ambiente. A lo mejor hace 40 años, pues ni nos preocupaba, ¿no? Ni hablábamos tanto de la contaminación o de la eficiencia en la producción. Pues hoy en día, pues, el que no esté inmerso en esas prácticas sustentables, pues no va a estar dentro del negocio. Ahorita, no solamente por un tema de responsabilidad, los mercados en sí ya están exigiendo que los productos y las etiquetas que pues digan ahí que fueron producidos con una certificación de calidad e inocuidad. Ahora ya está con temas de que, oye, que no trabajo infantil y que no trabajo forzoso, y que tengan temas del medio ambiente. Entonces, pues cada vez, y curiosamente los jóvenes son los que también ya están trayendo más ese chip del cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales, y de que cada vez realmente podamos pues tener productos pues que garanticen el tema, no solamente de ver una manzana bonita, de ver una naranja en el anaquel muy bonita, sino también saber pues cómo fue producido eso, ¿no? Y ahora con los celulares, pues simplemente le pones en el código QR y te da toda la historia de los productos. Entonces, yo creo que sí, los jóvenes, yo sí les diría a los jóvenes, y es algo que es muy importante, que vean al sector como una buena oportunidad. Posiblemente sea de los únicos sectores de la economía que tienen garantizado algo que es fundamental. La demanda va a seguir siendo creciente. O sea, cada vez se demandan más alimentos a nivel mundial. Entonces, aquí la preocupación es cómo le vamos a hacer para atender esa demanda. Yo creo que otros sectores no tienen esa garantía, o cambian las tendencias de algunos
situaciones que en algunos sectores se daban, ahora ya no se dan y cambian, pero en el sector la comida pues va a seguir siendo un tema de donde la demanda va a seguir siendo creciente. En México para el 2050 vamos a ser alrededor de 150 millones de habitantes pues hay que darles de comer y hay que pensar en cómo alimentarlos de una manera saludable también, ¿no? Híjole, esta corresponsabilidad sí es bien importante que empezamos a observarla, así como a veces nos volvemos críticos de las situaciones en las que observamos a veces de oído o de nada más en un video, ¿no? Que alguien comentó, no estamos siendo conscientes en que, igual como decíamos al principio, el agua es importante, pero no la voy a desperdiciar también yo, ¿no? Ya Claro. como usuario del agua. Sí, Entonces todo eso va a ir abonando a que vayamos alcanzando los objetivos que se planteen. Y me gustaría preguntarle también, eh, ¿este foro cada cuándo se da? Y pueden participar, me dice estudiantes. sí, este foro lo organizamos cada año. El año pasado lo hicimos en Jalisco, en Guadalajara, ahí también con el apoyo del gobierno del estado, que digo, ya es un foro que gracias a Dios se lo pelean los estados y nos dicen, oye, ahora Aldo en Ok, este estado y pues no deja de ser un tema pues de que es un foro importante, de que realmente se abordan temas de interés, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Siempre se ve el tema de cuáles son las perspectivas de los sectores productivos, qué es lo que está pasando a nivel mundial. Ahorita, pues hay temas como el agua, como el cambio climático, que realmente está poniendo en una encrucijada el desarrollo del sector agroalimentario, todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica. La verdad, hoy en día es sorprendente los avances tecnológicos que se están teniendo en el sector agroalimentario y a veces aquí en México, pues empezamos a cuestionarnos o a decir, oye, pues que a ver, que los transgénicos y que si, o sea, estar con temas discutiendo de algo donde decimos, si esto es una herramienta que viene a beneficiar al tema de la producción de alimentos con bases científicas, siempre con bases científicas, claro que no sea con temas en donde cause daños ni a la salud, ni al ambiente, ni al entorno, pues tenemos que ver la manera de cómo poder esas respuestas y esa información la realizamos en ese foro global agroalimentario. Este año lo vamos a hacer en Aguascalientes. Ya cerramos el compromiso para que sea el 16 17 de octubre de este año el foro global agroalimentario, a lo cual, digo, si nos hacen el favor de difundir también por pues les supuesto, mandamos la información por y tenemos supuesto. un esquema donde contactamos a las diferentes universidades, tratamos de que sean estudiantes de los últimos semestres, que tengan buenas calificaciones también para que darles ese incentivo también de que puedan participar. Yo soy ingeniero agrónomo y en algún momento me tocó pues tratar de ir a congresos de parasitología y congresos pero para ir pues había, pues todo costaba y lo que hacíamos era Sí, claro. actividades entre los estudiantes, oye, pues para pagar el hospedaje, la transportación, la propia entrada a los congresos y todo eso, pues lo que tratamos de incentivar con esto, pues es que los jóvenes realmente puedan participar, pues son escaparates que les abren de alguna manera un panorama mucho más amplio de lo que está pasando y es una contribución que nosotros como Consejo Nacional Agropecuario tratamos de incentivar y de inyectar en los jóvenes ese entusiasmo, el participar y tener la posibilidad de participar en eventos que a lo mejor si no haríamos eso, pues difícilmente podrían tener esa participación activa en esos eventos, ¿no? Que no es fácil, pues, el tema de costear el participar en esos diferentes eventos. Alguien que a lo mejor está en Chihuahua, en la sierra de no sé dónde que estudia, híjole, pues ir a Aguascalientes, pues, ¿cómo le hago y cómo? Entonces, pues tratamos de incentivar eso y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y creemos que esas son partes de las contribuciones
y de la responsabilidad que también tenemos como Consejo Nacional Agropecuario de contribuir al conocimiento y a estimular a los jóvenes precisamente también para que volteen a ver ese campo productivo, ese campo que puede realmente generar un futuro importante para el desarrollo personal y profesional que comentaba ahorita, ¿no? Claro, pues ya escucharon, Titanes, van a estar, se va a estar difundiendo el Congreso para que puedan participar, puedan acercarse, enterarse y sobre Ujú. todo hacer conciencia, chavos. Esto es para hacer conciencia y para que vean lo abundante que puede ser el campo con con su zona de influencia. Hay que ir Claro, pensando en nuestra zona de influencia para que la tecnología no la llevemos y la aterricemos en donde vivimos, que florezca donde vivimos. Muchas gracias, Inge. claro. Y el tema de arraigar a las personas, ¿no? También lo que vemos es que en las zonas rurales, pues la gente se está yendo pues a las ciudades. Sí, Muchos también, desafortunadamente, otro de los puntos que queremos también influir es que, pues que realmente vean oportunidades en el país, ¿no? Que no se vayan nuestros paisanos, que se vayan a buscar oportunidades en otros países, como son nuestros claro. migrantes, que realmente vean en México la posibilidad de tener un ingreso digno, de tener una vida digna tanto para ellos como para sus familias, ¿no? Y no tenemos tampoco por qué el, el, el decir, pues te tienes que quedar aquí porque aquí es, pero si no hay oportunidades, si no les estamos, y No, creemos que el sector agropecuario, pues es un gran aliado que puede generar esas oportunidades. Lo que vemos nosotros en términos generales de grandes oportunidades en el sector están por ejemplo, en el sector de la producción de frutas y hortalizas, hemos visto cómo ha cambiado en algunas regiones hasta la fisionomía de algunas regiones. En Jalisco, por ejemplo, vemos unas plantaciones, antes a lo mejor se sembraba un poquito de maíz, empezaron a llegar unas empresas a decirles, oye, mira, ¿por qué no produces berries? Y empezaron a producir berries y les cambió la vida totalmente, mejorando sus ingresos, mejorando también en ciertas regiones vemos y pasamos ahí en Jalisco y vemos agaves por todos lados sí, ahí. Pues hay una industria del tequila que también ha sido muy exitosa y que pues de alguna manera tenemos que buscar de cómo poder hacer más competitivo y encontrar esa vocación productiva que realmente ayude a la gente a salir adelante, ¿no? Vemos mucho en frutos y hortalizas, vemos mucho posibilidades en el tema de la producción pecuaria, tanto de carne de res, de puerco, de aves. No vemos, yo la verdad no veo a México como un gran productor de granos, este, porque no tenemos las condiciones o porque son muy diferentes las condiciones que tenemos pues comparado a Estados Unidos, que tiene superficies y condiciones mucho más favorables para la producción de granos o de maíz o sea de trigo. No quiero decir que dejemos de producirlos, es simplemente decir, bueno, ¿dónde los producimos que realmente sea negocio, sea eficiente y sea productivo y rentable? Eh, en el caso de la pesca y acuacultura también tenemos un potencial enorme que no hemos podido aprovechar. Y yo realmente lo que veo en este sector y que me apasiona mucho pues desde muy chico estar relacionado al sector y ahora estar en un organismo tan importante como es el Consejo Nacional Agropecuario, pues es el ver que realmente hay grandes oportunidades en el campo mexicano. Yo me quedo con ese tema de que no es un campo que no tiene posibilidades, al contrario, es un campo que tiene un potencial para seguir desarrollándose, para seguir creciendo y para seguir siendo un jugador importante a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial, ¿no? O sea, decir que somos el 11º productor y el 7º exportador a nivel mundial, pues no es cosa menor, ¿no? Producimos alrededor de 300 millones de toneladas de alimentos al año. El año pasado exportamos más de 51 mil millones de dólares.
O sea, ¿quién iba a pensar que el sector iba a exportar o generar más divisas que las exportaciones petroleras, ¿no? Que cuando pues el petróleo era, pues básicamente en los 70 era El nuestra principal base producto. de ingresos para el gobierno. Ahora pues generamos más divisas que el petróleo, que el turismo, o que, bueno, lo único que nos gana, pues no digo que nos gana, pero son las remesas de nuestros paisanos, que ya, Y pues también se van al campo. Y que también también de alguna se van al manera pues campo. sale de las zonas rurales de los paisanos que pues se fueron a la aventura a otros países y que ahora nos mandan dólares de allá de Estados Unidos y Canadá principalmente, ¿no? Mi estimado Luis Fernando, queremos ser respetuosos con tu tiempo. No sé si nos pudieras permitir hacer otro episodio para poder a completar, porque creo que se están quedando muchos temas que podemos seguir Sí, como uniendo para un siguiente episodio, pero claro que sí. me quiero comentar y hacer algunas situaciones. Por decir, se dice que en los próximos 50 años el único negocio en el cual va a ser sostenible un crecimiento es el agrícola. Por eso las empresas de tecnología están teniendo esa situación de ahora volcar a ver el negocio agrícola, ¿no? Y la otra que quisiera preguntarte, mi estimado Luis, que antes también de decirte la frase del programa, es si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría? Pues yo empezaría con un tema de pasión, de apasionamiento. Yo de verdad digo, siempre lo he dicho, es un sector, eh, no es fácil porque es un sector muy diverso, porque tiene muchas aristas y muchos, cuando vemos de repente, o que ahorita yo veo en el Consejo Nacional Agropecuario, híjole, pues traen un problema los porcicultores muy específico porque les está afectando esta enfermedad o esta situación o este mercado o algo, ¿no? Y de repente te vas con los productores de tomate y no, pues se traen un pleito con los gringos y traen un tema con esto y es un sector muy diverso, es un sector muy, pero al final de cuentas es un sector muy apasionante, por eso digo yo, cómo iniciaría por un tema de que realmente quienes, y el ver dentro del sector a los agricultores, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo hay un tema generacional dentro del sector. Hay un tema en donde, pues yo conozco a muchísimos agricultores a nivel nacional y sobre todo ahí en Sonora también, que muchos de mis amigos son de allá y decir, oye, pues resulta que este agricultor ya es tercera o cuarta generación y cómo de alguna manera se va transmitiendo esa pasión por el campo, por la tierra, por el surco, por la producción. Y creo que esa parte pues no es que me hayan amamantado con eso, pero sí de alguna manera como desde muy pequeño estuve muy relacionado al campo, al sector y la parte académica, pues también la dirigí en ese sentido, pues creo que ha sido por ese mismo tema de ver la pasión también en otros productores, en otras gentes, y cómo a lo mejor eso se le transmite a uno, y por eso cuando me preguntas, oye, en una palabra, ¿cómo esto? Pues para mí sería un tema de pasión, de que realmente la gente del campo está ahí porque realmente tiene una pasión y la verdad es muy gratificante platicar con muchos agricultores que te dicen, mira, oye, mira cómo va ahorita el cultivo, cómo va aquí, oye, no me ha llovido, oye, me traigo un problema de plagas y esto, y siempre pues un tema de lecciones que año con año se van aprendiendo y que de alguna manera nos van formando como personas y como seres humanos. Entonces, yo comentaba en un principio también, es una actividad muy noble, quienes se dedican a la actividad agrícola, no es fácil, por lo que comentaba ahorita, digo, yo a lo mejor no quiere decir que otras actividades sean fáciles, no, pero en particular el sector agrícola que tiene esa característica de depender de los actos de Dios y de cómo esté las condiciones, pues le da una naturaleza muy diferente. Vemos otros sectores, por ejemplo, también no solamente cuestiones climatológicas, de repente se caen los precios de los mercados y los agricultores dicen,
pues espérame, no es una sala que la tengo aquí y tiene un precio y de repente puedes decir, pues se me cae, pues yo no veo que se caigan los precios de los productos, de repente de muchos productos, como que hay una estabilidad más. eh, Tenemos que ver la manera también de cómo darle mayor valor agregado a la producción, a lo que producimos. A veces nos dedicamos a producir eh, materias primas y también tenemos que pensar en ese tema. Acabo de llegar de Japón pues hace 2 semanas que estuvimos ahí en una feria agroalimentaria muy grande, encabezando ahí el pabellón de México, y ver cómo la mayoría de los pabellones de muchos países lo que ofrecen son productos procesados, son presentaciones que yo veo, pues hay que hacer esto ya en México y tenemos grandes oportunidades. Por eso yo veo ese tema y si quiero poner otra palabra como en el tema de pasión, pues le pondría pues un tema de oportunidad. Hablar del campo para mí no es hablar de ese campesino pobre que está ahí a un lado de un cactus ahí sentado con su sombrero. Para mí el campo mexicano es un tema de oportunidades, es un tema de cómo tenemos ese dinamismo, pero que tenemos que aprovecharlo y tenemos que hacer que cada vez más agricultores pues estén modernizados y produciendo los alimentos suficientes para toda la población, ¿no? Muchísimas gracias. Eres un verdadero agrotitán. La verdad es que nos quedamos así con esa parte de seguir continuando. Sin embargo, por eficiencia del tiempo y sobre todo para seguir continuando con otro episodio y nos vamos coordinando y te agradezco mucho, mi estimado Con Luis. todo gusto, con todo gusto. La verdad es que el tener la oportunidad de poder expresar aquí todo lo que hemos expresado y de aportar ese granito de arena en la opinión pública, en su público también, pues creo que es importante. Digo, yo creo que si es necesario el que podamos tener otra plática y hablar de otros temas también relacionados, con mucho gusto. A mí es un tema que también me apasiona, este tema de los medios de comunicación y de transmitir realmente pues lo que es, ¿no? Lo que nos ha tocado vivir, de qué es lo que vemos, de qué es lo que hemos visto, de qué es lo que vemos y sobre todo de qué vemos hacia el futuro y hacia adelante, ¿no? Que eso creo que es la parte más importante y cómo aprovechamos pues las experiencias, el conocimiento que hemos tenido a través del tiempo también para motivar a otras personas a que volteen a ver al campo como un área de oportunidad, como lo estamos viendo nosotros y creo que pues esto va a seguir y va a continuar y creo que la labor que ustedes realizan en ese tema de transmitir pues todo ello es parte de lo mismo, ¿no? De pensar en el futuro, de ver hacia adelante y de contribuir también al desarrollo pues económico, social y de mayor bienestar en nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Al contrario. Y gracias también por dejarme esa perspectiva de que el campo es un generador de riqueza, es un generador de abundancia. Muchas gracias por comunicarlo. Y pues estamos a la orden, seguimos en contacto. Perfecto, pues ahí estamos en contacto. Entonces, pues muy buenos días. Pásala Cuídense, bonito. muchísimas gracias. Hasta Bonito Igualmente, luego. día. hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye.